La salud y la enfermedad no es un problema de que un órgano o una función del cuerpo no funcione o deje de funcionar, sino que es un problema global, porque los seres humanos somos racionales y completos. Entonces, todo lo que nos afecte, todo lo que nos afecta al hombre, según Buda, era fruto de sus errores, apetitos y descuidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad es un problema tanto físico como moral. Tenemos que partir de eso. Actualmente la alimentación moderna lo que ha hecho es que se creen unos cuantos cismas a la hora de que sea, para que sea equilibrada. Entonces, vamos a ver, lo primero que os voy a explicar es un poquito, cómo hemos llegado hasta aquí. Desde muy antiguo el ser humano se ha preocupado de la cantidad y de la calidad de los alimentos, tanto por motivos religiosos como filosóficos y luego como meramente sanitarios y científicos. Tenemos que Hipócrates en el siglo V a.C. estableció 6 elementos que iban a componer la dieta o régimen completo de vida. Era la alimentación, muy importante, el ejercicio y los baños, el trabajo, el clima y las costumbres del lugar. Esto ya lo decían hace muchos siglos. En el siglo II después de Cristo, Galeno, que es un personaje muy importante para la farmacia, asigna a los alimentos propiedades curativas. Por ejemplo, dice que las personas de carácter colérico deben de tomar alimentos fríos para apaciguarse, para no estar tan exaltados. Y ya llegamos a la actualidad, con los avances de la edad moderna. Miguel de Cervantes dice en el Quijote: come poco, Sancho amigo, y cena menos, pues el estómago es la oficina donde se fragua la salud y la vida. En las diferentes civilizaciones, todo ha ido evolucionando desde el Neolítico, desde que éramos al principio de los tiempos, éramos frugívoros, o sea, solo comíamos fruta y lo que recogíamos del campo, y luego conforme hemos ido avanzando en la evolución, el hombre pues ha tenido más instrumentos, pues empezó a manejar las herramientas, conoció el fuego, y todo eso nos ha hecho que la alimentación haya ido cambiando a lo largo de los siglos. Por ejemplo, los egipcios se sabe que era muy importante la alimentación para ellos, aunque no hay documentación escrita, no se sabe cómo obtenían los alimentos, no se sabe cómo los procesaban, pero sí que se sabe que tomaban dulces, que les gustaba la carne, la fruta y que llevaban una dieta equilibrada, porque además los egipcios eran muy buenos médicos. Por otro lado estaban los hebreos, que le daban mucha importancia a los animales que tomaban. Luego estaba el imperio, los griegos se alimentaban principalmente de cereales, de trigo y de cebada. En Atenas, por ejemplo, la alimentación se basaba sobre todo en el pescado y en el agua. Puntualmente tomaban fruta y puntualmente tomaban leche y vino. Y luego los romanos, una de las causas que se barajan de la caída del Imperio Romano fue la alimentación, fue porque se quedaron sin grano. Las tribus del norte, los vikingos, asolaron los campos y los dejaron asolaron todo el grano que tenían acumulado en los silos, y se piensa que eso puede ser una de las causas de su caída. Cultivaban sus terrenos, todos los terrenos del imperio, y tenían actividad ganadera con vacas, cerdos, obtenían queso, leche, y además le daban mucha importancia a la alimentación. Todas sus fiestas también giraban en torno a un tipo de alimentación. ¿Qué ha pasado? En los últimos años ha habido las transformaciones culturales de la civilización, son las que han traído las deformaciones de nuestra nutrición. Por ejemplo, se han sustituido las harinas integrales por harinas refinadas y por patatas. Se toman los alimentos mucho más procesados en lugar del alimento crudo. ¿Qué pasa con esto? Pues los alimentos crudos, cuando tomamos las verduras y hortalizas crudas, crujen. O sea, estamos haciendo un esfuerzo de masticación. Pues todo eso es positivo para toda nuestra mandíbula. En cambio, que los alimentos refinados, pues si nos lo tomamos todo pasado por el pasapurés, eso no va a favorecer el mantenimiento de nuestros músculos y nuestros huesos. Pues ahí tenemos que incidir, volver a lo que era la alimentación. No es que tengamos que volver a la alimentación tradicional porque sí, sino coger de la alimentación tradicional lo que es positivo y traerlo otra vez aquí. ¿Qué es una alimentación saludable? Una alimentación saludable es una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada no es un régimen para bajar de peso, sino es el conjunto de alimentos consumidos a lo largo de un día.
esta debe ser variada, suficiente, equilibrada, higiénica y satisfactoria. Y debe estar compuesta por hidratos de carbono, por grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua, que es la bebida por excelencia. ¿Qué son los hidratos de carbono? Teníamos que haber traído una pirámide nutricional, pero bueno, la pirámide nutricional, los hidratos de carbono están en la parte de abajo, es decir, la parte más ancha. Son la base de la alimentación, es decir, es la energía inmediata. Es la energía más económica y la que más fácil obtenemos de los alimentos. Los vamos a encontrar principalmente en alimentos de origen vegetal. Van a ser los hidratos de carbono simples, están por un lado los hidratos de carbono simples, que son los dulces, que son dulces, azúcar, que son alimentos superfluos, y la fruta. Y luego los hidratos de carbono complejos, que van a ser cereales, verduras, hortalizas y legumbres. Y entre esos cereales, por ejemplo, el pan es uno de los productos que van a ser hidratos de carbono complejos. Luego, por otro lado, tenemos las grasas. Las grasas es la energía de reserva. La dieta equilibrada va a ser un 30% de grasa, es el vehículo donde van los ácidos grasos esenciales y las vitaminas liposolubles, por ejemplo la vitamina A, y se encuentra en los alimentos, de origen animal, pues pescado, carne, huevos y lácteos, y de origen vegetal, el aceite. El aceite vegetal, tanto el aceite de girasol, el aceite de oliva, el aceite de coco, etc. Luego están las proteínas. Las proteínas son los ladrillos del cuerpo, es la base estructural. Es lo que va a formar los órganos, los tejidos del organismo y es lo que nos va a sostener. Se encuentra en alimentos de origen animal, carne, pescado, huevos y leche, y luego en alimentos de origen vegetal también se encuentra, aunque en menor proporción, pero está en legumbres, hay una proporción de proteínas y en cereales. Es decir, el pan, como he dicho antes, como también lo he nombrado antes, el pan tiene una pequeña proporción de proteínas. Luego tenemos las vitaminas. Las vitaminas son nutrientes reguladores y tienen un importante papel en el metabolismo, porque intervienen en procesos bioquímicos y previenen enfermedades. Lo que tenemos que tener claro es que las vitaminas no aportan energía, es decir, ni engordan ni adelgazan, simplemente intervienen en los procesos internos del cuerpo, pero tenemos que desmitificar que las proteínas engordan. Y luego están los minerales. Los minerales mantienen y renuevan las estructuras corporales, intervienen en los procesos biológicos vitales y están en todos los alimentos en menor o mayor cantidad. Son, por ejemplo, el calcio, el hierro, el yodo, el fósforo, etc. Luego tenemos el agua. El agua es el componente más importante del cuerpo humano y es necesario para vivir y para funcionar. Se encuentra en todos los alimentos en mayor o menor proporción. Pues una fruta va a tener una proporción de agua muy superior a la proporción de agua que tenga una pasta seca. Entonces, bueno, tenemos que interiorizar que el agua no está solo en la botella de agua, sino que todos los alimentos van a llevar una proporción. Luego tenemos la fibra. La fibra no es un nutriente, pero tiene efectos beneficiosos sobre la salud. Lo que hace es regular el tránsito intestinal y regenera la flora del intestino, por lo tanto previene ciertas enfermedades. Está en los cereales complejos, en las verduras, en las legumbres, en la fruta, pero está solo en alimentos de origen vegetal. La fibra tiene calorías, se considera un hidrato de carbono con calorías, pero una parte de esas calorías no se asimilan, entonces no lo podemos meter en ningún grupo concreto, por eso lo saco. Bueno, ¿cómo empezamos a planificar una alimentación saludable? Primero hay que hacer una correcta distribución de los alimentos a lo largo del día, es decir, no vale que comamos cada media hora, no vale el picoteo, ni tampoco vale que desayunemos y no volvamos a comer hasta la cena. Y luego tenemos que tener el volumen adecuado de estas raciones. Por tanto, lo que no nos vale son las raciones gigantescas. Esto exige un aporte exagerado de sangre al estómago, con lo que el cerebro y otros órganos se quedan sin ese oxígeno y la estamos fastidiando también. Tenemos que ser moderados.
estas raciones gigantescas lo que van a provocar es una especie de resaca, que todos habremos sufrido en alguna ocasión después de alguna comilona, que es el cansancio, la somnolencia, la dificultad para pensar y la imposibilidad de estar concentrados. Por eso es mejor unas raciones más pequeñas. Estas raciones más pequeñas no tienen esos efectos nocivos, pero tienen un efecto tonificante. Entonces, tenemos que aumentar el número de ingestas hasta 5, es decir, desayunar, media mañana, comida, merienda y cena. Incluso si cenamos muy temprano y no nos vamos a la cama hasta por lo menos a las 2 o 3 horas, hacer una recena, que podrían ser hasta 6 ingestas. Y luego reducir la cantidad de cada una de ellas. Vamos a empezar a hablar del desayuno. Cualquier duda que surja, me interrumpís sin ningún problema. El desayuno es la primera ingesta del día y es la más importante de todas, para lograr un adecuado rendimiento físico e intelectual, sobre todo por la mañana, porque nosotros en la mayor actividad la hacemos por la mañana, generalmente. ¿Cómo es un buen desayuno? ¿Qué tiene que tener? La fácil sería comerse un bollo. Llegar, que voy rápido, antes de irme a donde sea, me cojo un bollo y ya le salgo corriendo. Pues no. Eso sería bien recibido, por ejemplo, por los niños. Pero tenemos que enseñarles que eso es un grave error dietético. Lo que nos interesa es que haya un lácteo, sea en forma de vaso de leche, en forma de yogur o en forma de queso, principalmente tierno, porque tiene menor proporción de grasa y mayor proporción de agua. Los cereales, el cereal lo podemos meter en el desayuno, tanto en forma de pan como galletas, lo más sencillas posible. Aquí no hay que complicarse, si es que cuanto más sencilla sea la galleta, cuanto menos parafernalia mejor, porque menos nos vamos a equivocar. O una barrita de cereales. Y luego la fruta. La fruta puede ser o bien en forma de fruta o bien en forma de zumo. De las 3 piezas que deberíamos tomar al día, solo una la debemos de tomar en forma de zumo. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos zumo estamos quitando parte de la fibra. Entonces la fibra, como es un elemento, es un nutriente regulador, no debemos de tenerlo en la proporción adecuada. Y puntualmente podemos meter algún alimento proteico, es decir, pues algo de huevo o una tostada de pan con tomate y jamón, pero esto puntualmente, porque las proteínas que necesitamos para que el desayuno esté equilibrado va a estar dentro de lo van a aportar los lácteos y los cereales. Por otro lado tenemos la media mañana. La media mañana es muy importante, debemos hacerla si desayunamos a las 9. Sobre las 12 deberíamos hacer una media mañana, o sea, como máximo dejar unas 3 horas. No es bueno que estemos comiendo todo el rato, que estemos picoteando cada media hora, pero tampoco es bueno que alarguemos más allá de 3 horas. ¿Por qué? Porque el organismo entra en modo ahorro, dice, pues si no me dan, no gasto, con lo que favorece la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, y aparte porque los niveles de glucosa bajan y nos podemos encontrar mal. La media mañana tiene que ser algo ligero, que complemente al desayuno. Es decir, si por ejemplo no hemos tomado fruta o no nos gusta el zumo, pues este sería un buen momento para aportar esa fruta. ¿Cuáles son las alternativas? Eso, una fruta más un vaso de leche o un yogur desnatado, o bien un café con leche y una tostada. Si lo que hemos tomado, si nos levantamos y nos tomamos directamente una fruta, pues para complementarlo. O bien una barrita de cereales y una fruta. O bien un bocadillo con un zumo, un bocadillo. Mediano. Un bocadillo, una frutita pero bueno, también no solo del tamaño del pan, sino que le metemos dentro al pan. O sea, jamón serrano, jamón de york, pavo, queso tierno, no irnos al embutido más graso. Una pregunta, ¿esta dieta que usted está dando es genérica para todos? Sí, estos son... Principalmente porque en mi casa, mi marido, por ejemplo, mide 2 metros, es grandotote y come mucho, necesita mucha comida. Claro, yo claro. no, y tengo 2 niños, entonces, ¿esto cómo se nivela? A ver, es que claro, dependiendo de la edad vas a necesitar aportar unas cosas más que otras. Y luego, dependiendo del peso, simplemente por el peso y por el sexo, pues vas a tener que aumentar la ingesta. Un hombre tiene mayor proporción de músculo que de grasa. Y la mujer tiene menos proporción de músculo que un hombre. Por tanto, un hombre siempre va a tener que comer más porque el músculo gasta más para mantenerse.
Entonces, es que claro, no puedes generalizar, estoy dando pinceladas de lo que debe de componer la dieta, pero no del tamaño de las raciones. El tamaño de las raciones sería que yo te cogiera y viera tu peso y la organización de tu vida, o sea, que me contaras un poco cómo te organizas, ejercicio físico, edad, todo esto, y entonces yo te diga, vale, pues a ver, llega la comida y hoy te toca pasta. Bueno, pues necesitas tomar tú para tu peso y para que ni engordes ni adelgaces, necesitas 60 gramos de arroz o necesitas 60 gramos de macarrón. Pero en cambio tu marido, para mantener el peso que tiene, necesita 120. Pues, bueno, a ver, dependiendo del peso y del sexo y de la actividad física que realices. Claro, no es lo mismo una persona sedentaria que una persona que esté corriendo maratones. Entonces, claro, son, pues, vale, sí, yo te estoy diciendo ahora mismo que lo principal de la alimentación tiene que ser los hidratos de carbono, o sea, es arroz, pasta, patatas y pan, que debe ser lo que predomina en la alimentación, después la grasa y después las proteínas, pero claro, luego el gramaje, o sea, los gramos exactos, pues ya depende de individual, ya se tiene que calcular individualmente. No sé si te resuelvo la duda. Bien, sí, resuelve. Luego tenemos la comida. La comida en nuestra cultura es la ingesta más consistente del día. Tiene que ser adecuada para recuperar las fuerzas y continuar el resto del día. Debemos intercambiar diferentes alimentos. Por ejemplo, a ver, el primer plato debe ser una ración de arroz, de legumbres o de pasta, eso, adecuada a la edad nutricional y al peso de cada uno y a la actividad física. Por ejemplo, un deportista, por su peso, tendría que tomar 80 gramos de arroz, pero si va a realizar un ejercicio físico muy intenso después, tendría que tomar 100, por ejemplo. Tendríamos que aumentar porque va a tener un gasto superior. Luego, el segundo plato debe ser una parte proteica, es decir, alternando carne, pescado y huevos, siempre con una guarnición de ensalada o de verduras. Siempre deberíamos de meter algo crudo. Si metemos, por ejemplo, si en la comida hemos tomado una ración de ensalada de arroz de nuestro tamaño, un filete, y el filete pues complementarlo con una ensalada. Si hemos tomado la ensalada a mediodía, pues por la noche la verdura cocida. El caso es que siempre haya una ración de verdura o hortaliza en crudo. Y bueno, luego, sin olvidar que el postre, lo lógico es que sea una pieza de fruta o bien un lácteo bajo en grasa. Normalmente los lácteos se suelen dejar para la cena, pero que esto es a gusto del consumidor, obviamente. Luego, la merienda, hay un gran abanico de posibilidades, también debe ser como la media mañana, debe ser una ingesta ligera, aportando pues entre un 10 y un 15% de lo que es el total de la dieta, y puede ser, por ejemplo, una fruta o un zumo, es parecido a la media mañana, o un vaso de leche o un yogur, o bien un bocadillo de pavo o de jamón, dependiendo también. No es lo mismo un adulto que está en casa, pues que ha terminado su jornada laboral, o que está en casa y ya está descansando, leyendo, haciendo las pequeñas cosas, a un niño que se va a ir a correr, a jugar. Hay que dejar a un lado todos los alimentos superfluos, los donuts, las napolitanas, la bollería, todo eso en general, hombre, pues puntualmente nos lo tomamos, o llega el domingo y nos tomamos un helado, nos tomamos los churros, que ningún alimento es malo, pero siempre en la proporción adecuada. Y luego está la cena. La cena es la última comida del día. Después nos vamos a ir a la cama con lo que ya no vamos a gastar, y si la cena es muy copiosa nos puede dificultar el sueño y la digestión. Debemos consumir siempre alimentos que sean fáciles de digerir durante el sueño. Alternativas. Tenemos alguna ensalada o verdura cocida, pues dependiendo de lo que hayamos puesto de guarnición en la comida del mediodía, y luego podemos introducir algo de arroz, de pasta integral o de patatas, o bien de pescado o huevos en forma de tortilla, que es fácilmente, que se digiere bastante bien, se acepta bastante bien, o ave, o pequeñas cantidades de carne, pero siempre en pequeñas cantidades. Y luego incluir también postre, o bien la fruta o bien el lácteo. Este es un buen momento para el lácteo. Si no nos tomamos el lácteo aquí, también podemos dejarlo pues para la recena. A las 2 horas después de cenar, hemos cenado a las 8:30, a las 10:30, 11, cuando nos vayamos a ir a la cama, pues nos tomamos un yogur. Así lo que hacemos es disminuir las horas que quedan entre la ingesta, entre la cena y el desayuno, que es el tiempo que más
es cuando más tiempo pasamos sin comer. Entonces ahí, pues sí que, bueno, ahí no nos vamos a levantar a mitad de la noche para comer, solo para que el cuerpo esté funcionando. Pero bueno, si nos asignamos muy pronto, es recomendable que tomemos algo antes de irnos a la cama. Reglas de oro para una buena alimentación. Tenemos que recordar que comer y beber forman parte de la alegría de vivir. O sea, que nadie está diciendo que no comamos ni que no bebamos. Luego, cocinar es un arte. O sea, la gastronomía no está reñida con las buenas normas dietéticas. Simplemente que tenemos que saber lo que hacemos. A ver, por ejemplo, no es lo mismo en la cocina italiana, es cocina mediterránea igual que la nuestra. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no es lo mismo una pizza que compramos precocinada a una pizza que te ponen en Italia. Si pensamos en lo que es una pizza, es la pirámide nutricional perfecta. La base de la pizza es cereal, son hidratos de carbono complejos, luego lleva tomates, si lleva tomate natural, pues mejor que mejor. O sea, lleva tomate y lleva la cebolla, el ajo, si le echas calabacín, lo que le eches que serían hidratos de carbono complejos también en forma de verdura y hortaliza, y luego una parte proteica. El queso, que sea bajo en grasa, y si le echamos jamón de york o le echamos atún, realmente estaríamos tomando la proporción adecuada de los alimentos de la pirámide. Más cosas. Es preciso comer una gran variedad de alimentos, o sea, pero siempre en las proporciones adecuadas. Mucha variedad y poca cantidad. No. Es recomendable comer despacio y masticar bien. Entre otras cosas, masticar bien, bueno, por lo que he dicho al principio, de que masticamos y estamos favoreciendo el desarrollo de los músculos de la mandíbula y la fortaleza de músculos y huesos. Y luego porque da sensación de saciedad. O sea, no es lo mismo engullir que masticar. Hay que mantener un peso estable significa equilibrio nutricional. No es lógico que estemos subiendo y bajando todo el rato de peso, pues porque eso lo único que estamos haciendo es dañar a nuestro cuerpo. Y debe evitarse el exceso de grasas de origen animal. Pues a ver, hay que utilizar la grasa de origen vegetal, es de mejor calidad, pero bueno, siempre con moderación. Aunque el aceite de oliva sea un alimento estupendo, tenemos que utilizarlo en la medida adecuada, que no supere las 3-5 cucharadas soperas al día. Debemos de comer alimentos suficientes féculas y harinas por el contenido en fibra, que va a favorecer el tránsito intestinal. Se debe limitar el consumo de hidratos de carbono simples, tipo azúcar, tipo miel, tipo dulces, pues eso, un consumo moderado. El agua debe ser la bebida principal, pues puntualmente nos podemos tomar pues un vino o una cerveza, o sea, bebidas de baja graduación, siempre que no haya ninguna limitación por alguna enfermedad. Pero bueno, entre las recomendaciones estaría como mucho una copa de vino o una cerveza. Si se bebe alcohol, obviamente con mucha moderación. Y ahora voy a hablaros de los mitos alimentarios. Los mitos alimentarios son creencias populares con las que crecemos y entonces las tenemos tan interiorizadas que pensamos que son una realidad y están dentro de nuestro estilo de vida, pero muchas veces carecen de fundamento científico. Por ejemplo, ¿los alimentos light adelgazan? No, los alimentos light lo que hacen es coger el alimento normal y quitarle el 30% de sus calorías. Tienen 30% menos de calorías, pero siguen teniendo calorías. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, se pueden utilizar para las dietas de adelgazamiento o para mantener el peso, pero no porque ellos en sí vayan a adelgazar, sino porque nos van a aportar menos calorías. Por ejemplo, la mayonesa normal una cucharada de mayonesa tiene 100 kilocalorías. En cambio, una cucharada de mayonesa light tiene 50 calorías. En el global sí que nos va a afectar. Bueno, pues sí que podemos elegir esos alimentos light, pero sin pensar que son los que adelgazan. Luego, ¿los productos integrales adelgazan? Tampoco adelgazan. ¿Qué pasa? Las calorías de los cereales integrales son exactamente igual que las calorías de los cereales refinados. La única diferencia es que aportan más fibra, aportan más minerales, porque no los pierden. Al quitarle las cáscaras a los cereales están perdiendo ahí muchísimas propiedades. Y por tanto tienen mayor poder a nivel intestinal, pero no adelgazan tampoco.
¿Los conservantes de las latas son cancerígenos? No. Todos los conservantes que se utilizan en la industria alimentaria están controlados y están permitidos, con lo que no hay ningún problema en las latas de mejillones, las latas de atún, no pasa nada. Ya, otra cosa es que la lata tenga algún desperfecto, pues esté abollada o tenga algún problema, eso es otro cantar. Pero en sí los conservantes están permitidos y no pasa nada. Luego, tomar vitaminas engorda, ya lo he dicho antes, las vitaminas y los minerales son nutrientes, no llevan calorías, son nutrientes esenciales pero sin calorías, por lo que no van a influir en ese aumento o disminución de peso. ¿Los hidratos de carbono están prohibidos para los diabéticos? Pues no están prohibidos para los diabéticos. ¿Qué pasa? Un diabético tiene que controlar mucho más su alimentación. O sea, no puede un día tomarse una barra de pan y otro día no tomar absolutamente nada, porque ahí va a haber un pico de la glucemia que no va a poder controlar. Es decir, lo principal es que siempre tome los mismos. A ver, si lo que decía antes para una dieta equilibrada, pues yo peso 50 kilos y para mis 50 kilos necesito 60 gramos de hidratos de carbono y es esto lo que tengo, ni más ni menos. No puedo tomarme ni más ni menos. Si hoy tomo arroz y quiero tomar un poquito más de arroz, pues tengo que quitar el pan. Y si hoy no voy a tomar ni arroz, ni pasta, ni patata, pues voy a tomar unas judías verdes con jamón, pues tengo que tomar el trocito de pan que va a compensar esos hidratos de carbono y todo lo demás, pero siempre que sea equilibrado. Lo que un diabético debe limitar son los azúcares simples. Sí que debe llevar un caramelo, lo que decían de llevar un caramelo en el bolsillo por la bajada, pero nunca, no debe ceder, bueno, no debe de basar su alimentación en hidratos de carbono simples. Lo único que debe evitarse son los azúcares y los hidratos de fácil asimilación, porque son los que van a subir el azúcar bruscamente. ¿Las monodietas adelgazan? Tampoco adelgazan. A ver, ni la dieta de la piña, ni la dieta de la alcachofa, ni la dieta de la sopa. A ver, no hay alimentos milagro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si te ponen una monodieta, una dieta aburrida, pues sí, por ejemplo, la piña tiene pocas calorías o las alcachofas tienen pocas calorías, entonces a lo mejor adelgazas pues porque esos alimentos no llegan a cubrir tus necesidades y entonces, claro, el cuerpo adelgaza. Y porque yo creo que terminas tan hasta arriba de la piña y tan hasta arriba de la alcachofa que ya es que ni te apetece comer. Pero no tiene ningún fundamento científico y eso sí que va a provocar un efecto rebote y daños para el cuerpo. ¿El pan engorda? Pues el pan engorda como cualquier otro alimento. Lo que le echa por dentro. No, el pan engorda como cualquier otro alimento. Calorías tiene las calorías como cualquier otro alimento. El pan engorda, pero la lechuga también, en su proporción. Entonces, ¿qué pasa? A ver, el pan es un alimento que podemos tomar, es una proporción adecuada, que no engorda estrictamente porque el pan no es grasa, son hidratos de carbono complejos de asimilación lenta, que lo que se va a utilizar es para que nos den energía. Lo que sí va a engordar efectivamente es si le metemos al pan un cuarto de chorizo, pues obviamente entre las calorías del pan y las calorías del chorizo, pues... Yo en verano, ¿por qué engordo un poquito? Porque a mí me gusta el melón, pero me gusta el melón con pan. Claro. Con pan. Y claro, pues normal. El melón, pues en unidad Claro, engordo en verano. Hombre, y que no es lo mismo que te tomes una raja de melón a que te tomes medio melón. También. Pero es que el melón me gusta comérmelo con pan. Sí, entonces ya está. Así que... A ver, si cada uno sabe dónde tiene sus fallos. Otra cosa es que los queramos asumir. Normalmente, hombre, hay veces la alimentación, la nutrición tiene un problema. Que nadie en el colegio nadie nos enseña a comer. Nos enseñarán muchas cosas, pero nadie nos enseña a comer. Entonces, a lo mejor estamos cometiendo errores alimentarios simplemente por desconocimiento. Pero que normalmente todos sabemos por qué nos pasamos, o porque en verano te apetece un helado por la tarde. Claro, pues en invierno no te lo tomas, entonces ya está. De ahí tienes el exceso de calorías y en invierno no tienes. Una pregunta. ¿Es verdad que cuando uno abre una lata